SAFE provincial. Hoy estamos presentes con Gloria Ribles, como todos los lunes. Pedimos disculpas por no haber asistido el lunes pasado. Tuvimos un inconveniente, así que bueno, pedimos las disculpas. Bueno, salvadas las disculpas a Alberto Maurino. En este espacio que hemos denominado Hablemos de Educación, un tema que no está en la agenda de los ciudadanos. Y hoy más que nunca pareciera ser que el tema educativo debe abordarse con mucha profundidad y en serio, ¿no? Atendiendo a las causas que provoca tanto malestares en la sociedad y no simplemente diciéndose qué se va a hacer, sino ocupándose de los temas como en este caso fundamental y primordial que hace el sistema educativo, ¿no? Hoy tenemos varias cuestiones en danza: la reforma de la Constitución, dentro de la reforma también una nueva ley de educación. Así que bueno, de esos temas vamos a hablar, Gloria, hoy, ¿no? Bueno, sí, yo quería hacerte una pregunta, porque en realidad el lunes pasado no estuvimos presentes, pero sí estuvimos trabajando, por eso no pudimos llegar a tiempo. Y el lunes anterior estuve sola porque vos estabas convocado para una reunión con el tema de la reforma de la Constitución. Así que me gustaría, si podés explicar un poquito qué fue lo que pasó. Bueno, Gloria, en realidad la invitación viene a través de la CTA. Nosotros representamos, obviamente, y quien te habla como secretario general de la CTA, en representación de la provincial, de la Comisión Directiva Provincial de la CTA, en un tema que, bueno, como uno tiene una preparación especial, específicamente en lo jurídico, se me ha convocado a participar en el Consejo Económico Social que la provincia organiza, y donde se tratan o se debaten distintos temas, entre ellos la reforma de la Constitución. Bueno, esto se realizó en la propia Casa de Gobierno de la provincia, y hubo una reunión acotada, si se quiere, con no más de 30 o 40 personas, representantes de distintas instituciones intermedias, con vocación de colaborar en esto de lo que el gobierno pretende, la reforma de la Constitución, ayornándola un poquito a partir después de la reforma del 94 con la Constitución Nacional, que amerita indudablemente algún ajuste, pero también ahí se debatió de si era necesario o no la reforma de la Constitución, por una parte, y una vez avanzadas las conversaciones y las primeras intercambios de ideas con todas estas organizaciones, digo, colegio farmacéutico, colegio de abogados, instituciones intermedias, religiosas, bueno, de distintos puntos de vista. De distintos puntos de vista y de distintos lugares de la provincia, que eso también es interesante. El debate, en definitiva, es una herramienta muy importante, y el diálogo para estas cuestiones, que no solamente esté reservado a un grupo político, que son los que realizan las cuestiones más profundas de la reforma, sino también abrir una apertura a distintos sectores de la sociedad. Eso está bueno, porque siempre nos quejamos de que no nos dan participación, así que bueno, está bueno es interesante hayan podido convocar, y también para nosotros es una alegría y una satisfacción que como integrante de unidad departamental haya sido convocado. Bueno, es indudablemente un orgullo también en lo personal, porque uno puede en ese ámbito volcar lo que piensa, colaborar en algunas cuestiones que tienen que ver, que puede ser que a alguien no esté de acuerdo o sí, pero lo importante es que es un ámbito donde nos escuchamos, claro, de diferentes sectores, de los más disímiles, ¿no? Sentado en una mesa, cada uno con sus intereses, pero indudablemente con esta vocación de que si se hace una reforma, que si se hace una reforma y hay consenso, sea pensado y participado. Debatido fundamentalmente. Exactamente. Así que en esa primera reunión fue esto, y ya tenemos una próxima en donde seguramente ya vamos a ir hablando de distintos temas que el conjunto de los ciudadanos, desde una posición menos participativa, si se quiere, colaborar en cómo vemos esto de la reforma de la Constitución, ¿no? Bien. Y acerca de la nueva ley... y de la nueva ley, bueno, una de las cosas que creo que se está debatiendo es muy importante, porque, por ejemplo, en la reforma de la Constitución, que es algo que nosotros venimos insistiendo hace mucho tiempo esta parte, que cada ley o cada reforma que se haga no sea una mera letra muerta a posteriori, que no se cumpla porque no hay presupuesto. Claro. Entonces alguien dijo ahí con fundamento que habría que hablar de la ley madre de un país o una provincia, que es el presupuesto. O sea, si tenemos los recursos, porque la reforma y las leyes se pueden hacer
de manera muy interesante, pero después no cumplimos ninguna. Claro. Por lo tanto, ¿por qué no se cumple? Porque no hay recursos para llevarla adelante. Es Entonces, lo mismo que venís diciendo desde que comenzamos nosotros a trabajar y analizar esto de la ley, ¿no es cierto? exactamente, así que bueno, creo que ya hay un debate sobre el tema del presupuesto y ojalá todo lo que se converse, se llegue a acuerdo ahí, después una vez que realmente son los que tienen que volcar esta reforma en las distintas cámaras y discutirla, algo de lo que ahí podamos sintetizar se pueda llevar y plasmar en la nueva reforma de la Constitución, o la nueva Constitución. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Es cuestión de presupuesto. Las leyes están, pero no se cumplen porque o por falta de presupuesto. También pasa lo mismo con la ley de educación sexual, que la vamos a trabajar, si Dios quiere, la semana que viene, vamos a charlar un poquito. Todas las leyes están, pero bueno, pasa lo siguiente, no hay... cuando uno lee cualquier tipo de constitución, que es la Carta Magna de cómo funciona el Estado, la misma constitución establece que el Estado se tiene que ajustar a esas normativas. Y el primero que le incumple el Estado. Entonces es muy difícil. Es muy difícil tener un país coherente cuando el propio Estado, que es el que tiene que hacer cumplir las leyes y tener los recursos, per se no lo hace. Entonces, indudablemente tenemos un inconveniente. Perfecto. Bueno, nosotros, no sé si querés hacer algún comentario acerca del comité mixto, ¿cómo estás? El comité mixto, nosotros lo que venimos haciendo en los micros es decir algo sobre el comité mixto en cuanto a sus atribuciones y funciones. Y lo que podemos hoy agregar a lo que ya hemos conversado en su momento, por ejemplo, que el comité mixto tiene la posibilidad de realizar periódicamente relevamientos destinados a la detención y eliminación de riesgo. Hoy sabemos que en el departamento eso no está funcionando, funcionaba cuando estábamos nosotros en la conducción y hoy básicamente no se está haciendo ningún análisis de esta característica, o sea que una ley que se hizo para que se cumpla no se está cumpliendo, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver el Estado que hace que en las escuelas no se visibilice las cuestiones que están ocurriendo en tanto en cuanto a lo edilicio y en tantas otras cosas que dentro de una escuela pueden estar ocurriendo, ¿no? Así que desde ese punto de vista, obviamente que esta situación de analizar los riesgos dentro de las posibilidades que tenemos como comité mixto. Que por otro lado, digamos, claro, las atribuciones que tenemos. Participar, por ejemplo, en la elaboración y aprobación de los programas de prevención de riesgos de salud. Algo en la provincia se hizo, pero hace más de 6 meses que la provincia no convoca, nuevamente incumpliendo la ley, como tantas otras cosas, ¿no? La ley de paritaria, todo lo que firma generalmente termina incumpliéndolo. Y no se ajusta a las normas que ellos mismos dictan para poder resolver los problemas de los ciudadanos. Evaluar periódicamente el programa, si hay un programa, evaluarlo, colaborar, promover y programar y realizar actividades de difusión e información. Nosotros lo hacíamos desde el gremio porque el Estado nunca puso un peso para divulgar básicamente el conocimiento de la ley. Digamos que era un compromiso de unidad departamental y estábamos con los relevamientos, con la difusión, incluso hemos trabajado hasta con el tema hoy que está siendo tan relevante, que es el tema de las fumigaciones. Bueno. Paren de Fumigar, nosotros habíamos traído a la gente esa de Paren de Fumigar de Santa Fe, que había dado una charla, un curso de perfeccionamiento a nuestros delegados. Así es. Por lo tanto, nuestros delegados en aquel momento, cuando nosotros fuimos conducción, estaban preparados para eso. Así que cuando uno empieza a escuchar todas estas cosas, dice, pucha, no nos equivocamos tanto y vamos por el No, nosotros estamos en el camino de la capacitación permanente, claro, y de hacer conocer del trabajo y de hacer conocer a todos los nuestros, ponerlo digamos a la altura de las circunstancias, ¿no? Y este tema de Pare de Fumigar, indudablemente todos tenemos muchas escuelas que este tema las afecta, por supuesto, las rurales, incluso las de la localidad también, no solamente las rurales, sino también las de zonas urbanas, ¿no es cierto? Así es. Bueno, vamos a seguir hablando un poco, debatiendo el tema del comité hasta que terminemos por lo menos las funciones y atribuciones, que mucho se está haciendo este departamento para que no se avance en eso. No se avance en nada. Por eso dejamos establecido como norma, y ya lo hemos dicho en otro momento, que más allá de no estar hoy en la conducción, si hay un grupo de padres, un grupo de docentes que quieren que vayamos a hablar sobre estos temas, que aparentemente no se habla, para los cuales estamos formados. Obviamente, estamos capacitados para hacerlo. De hecho, hemos formado más de 200 delegados en este tema, pero el tema de formar a los delegados no solamente la formación, sino si después dentro de las escuelas o dentro de la regional el Estado incentiva
la aplicación de la ley. Lo que uno ve que no hay incentivos, sino que más bien hay... un tapar y dejar sí, estar. ¿No es exactamente. Entonces por ahí de pronto incluso hasta los mismos directivos son los encargados de decir hasta acá no pasa nada. Alberto, quería hacer un poquito el comentario de por qué no vinimos el lunes pasado, porque estuvimos trabajando. Tenemos que decir que Unidad Departamental, por más que no sea conducción, sigue trabajando con la misma energía, con las mismas ganas de siempre y sin presupuesto. Así que, o sea que se pueden hacer las cosas. Se pueden hacer las cosas sin un peso, sí. Pero nosotros nos arreglamos siempre con lo poquito que tenemos y ese poco lo volcamos en capacitación, en ir, en participar, en debatir. Así que vamos a seguir en el mismo camino porque consideramos que es el camino correcto. Y ahí estuvimos preparándonos también con los temas que se vienen, que es el tema de los cambios que se dan en la escuela secundaria. Para eso fuimos convocados por trabajadores de la educación, es decir, el agrupamiento al cual nosotros pertenecemos, y estuvimos trabajando con todos los departamentos afines, por supuesto, a la agrupación. Estuvimos trabajando con temas muy interesantes, como por ejemplo los trayectos, esto de las prácticas profesionalizantes, y qué pasaba en realidad en todo Santa Fe, ¿no es cierto?, en todos los departamentos, porque esto era una situación bastante angustiante para muchas escuelas y para muchos papás también. Por ejemplo, mi hijo no hizo las prácticas en la escuela en Villa Cañas, en la escuela técnica, y para mí era una preocupación. Así que bueno, los paneles a los cuales nosotros asistimos por grupos fueron el panel número 1, la comisión, prácticas profesionalizantes en contextos laborales; el 2, trayectorias escolares; el 3, políticas públicas y actualización normativa; 4, cambio curricular; 5, educación rural. Quiere decir que cada uno de los grupos que concurrió pudimos debatir, pudimos analizar cuáles eran las cuestiones y qué era lo que estaba pasando. En el tema de las prácticas llegamos a la conclusión, como siempre, de que hay que hacer una nueva legislación porque está todo, digamos, enganchado así con hilitos. El ministerio te tira, tenés que hacer las prácticas profesionalizantes, paga un seguro cualquiera, pero resulta que las empresas, cuando empiezan a analizar, no tienen el respaldo que tienen que tener. Hay una cosa grave en el sistema educativo que nosotros lo hemos denunciado en su momento cuando éramos conducción, ¿no?, que es esto de las prácticas profesionalizantes, que el chico termina y no las ve, claro, no las hace. No las hace. Entonces recibe un título, sí, donde aparece... Es un fraude. Exactamente, y este es un tema fraude dentro de la educación que el Estado debería no tener preocupación, sino tener muy en cuenta esta cuestión, porque formamos a los futuros ciudadanos, sí, y si el futuro ciudadano se forma en un lugar donde se le dice que se lo capacita o se le da el conocimiento determinado acerca de distintos temas y eso no se da y después se le entrega un certificado o un título, para mí es un fraude. Es un tema para que el Estado analice, ¿no? Claro, pero bueno, después... pero ahí nuevamente la preocupación, este tema que nosotros conversamos y charlamos, no es una preocupación de los papás. Bueno, papás desconocen. Claro, generalmente lo manda el chico a la escuela porque piensa que dentro de la escuela se supone que está todo bien. Y estas cosas que pasan dentro de las escuelas hacen ver que no está todo bien, ¿no? No está todo bien. Solo en algunas ciudades grandes se pueden cumplir porque, bueno, van acomodando un poquito cada una de las cuestiones. Ya estamos llegando al final. Ya estamos llegando al final y quiero leer la frase. Se nos pasa rápido los 15 minutos, verdad, ¿no? Que sí. Como docentes tenemos que poner en entredicho una gran cantidad de verdades, no para desbaratar nuestro accionar, al contrario, sino porque nos tenemos que poder atrever a romper con ciertas cosas que han estructurado nuestro modo de ver el mundo y que a veces nos desautorizan cuando queremos ensayar algo diferente. Esta es una frase de Flavia Terigi, me pareció que es muy loable e interesante esto de empezar a cambiar, ¿no es cierto?, a cambiar nuestras estructuras. Bueno, hay que decir con toda claridad, Gloria, que nuestra capacitación en los profesorados está direccionada a que nosotros tengamos solamente que obedecer y no rever nuestras prácticas, ser críticos y demás. Bueno, ya despidiéndonos, vamos a hacer una aclaración desde la provincial en cuanto a las elecciones de delegados. Sí. Tenemos algunas preocupaciones, algunos delegados que manifiestan de que en las escuelas se están haciendo elecciones, cuando en realidad las elecciones van a ser primero son convocadas por la conducción provincial y se van a hacer aproximadamente en abril del año que viene. Sí. Así hemos visto que está circulando una nota como sugiriendo renuncias y demás, que me parece que no es lo más apropiado en un régimen
digamos, democrático gremial, y en donde los compañeros que han sido elegidos son elegidos y tienen mandato hasta abril, exactamente, hasta abril del 2017, y que eso a veces, esas maniobras vengan del propio sindicato o del propio gremio, es preocupante. Sí, así que, sí, con tranquilidad, a todos los que han sido elegidos en su momento, no firmen ninguna nota y tienen mandato hasta el 2017 o hasta el momento que la conducción provincial decida hacer la convocatoria. Por lo tanto, todos los que fueron elegidos ahora están fuera de lo que corresponde dentro de la normativa. Porque nosotros sabemos de la normativa para controlarnos, ¿cierto? Bueno. Bien, hasta el próximo lunes, y sí vamos a estar el próximo lunes, indudablemente, con más tiempo. Y hablando de todos estos temas que sí interesan no solamente a los docentes, sino a la comunidad toda. Bien, buena semana para todos. Igualmente.